Hoy es marzo 30, como todos ustedes saben, el título de este mensaje es Hacia el Sendero del Calvario. Ese es el título de este mensaje. Y quiero empezar con una cuestión, ¿verdad? Con una pregunta. ¿Por qué o para qué nos congregamos en el templo? Yo puedo, dar muchas respuestas, pero hoy en esta mañana estaba en la curiosidad de ver qué es lo que nos iba a contestar estos medios que tenemos hoy de tecnología. Por en caso de que usted no lo sabía o lo sabe, su teléfono, ¿verdad? Tiene toda la información que usted necesita. Solamente oprímale al lugar donde está la bocina, donde está para hablar, y usted le puede hacer la pregunta por cualquier cosa que sea, hasta unas veces hasta las cosas medias necias las puede contestar, porque ahí todas las cosas están en esta información, todo lo que se pueda ver de registros, historia. Ahí podemos pasar horas haciéndole preguntas, ¿verdad? De quién fue el fundador, quién fue el primer presidente, quién es el presidente de hoy, y tantas cosas así. Pruébelo, es algo muy interesante. Pues yo le hice la pregunta a este AI, como se le llama, y la pregunta fue, ¿por qué nos congregamos en el templo? ¿Por qué nos congregamos en el templo? Y lo que me dejó a mí fue una descripción de por qué nos congregamos en el templo. Y una de las razones, o de las muchas, porque se las voy a dar a ustedes todas, y aún hasta la cita bíblica que me dio, fue para la adoración, la instrucción, la comunión y evangelización, para animarnos unos a otros. Eso es lo que nos dice la tecnología en la fe. Y para recordar, más que todo, la resurrección de Cristo y esperar su regreso. Fíjese, esto es lo que me da la computadora. Todo mientras experimenta la presencia de Dios y fortalece la comunidad de creyentes. ¿Ok? Entonces esto es lo que estamos mirando nosotros, que la computadora, la tecnología de hoy, nos da el enfoque, el propósito. ¿Por qué? Adoración, instrucción, comunión, evangelización, para animarnos los unos a los otros en la fe, y también más que todo por la razón dada por la recordación, de recordarnos de la resurrección de Cristo y esperar su segunda venida. En Hebreos 10 está la cita que me dio también AI, que se halla en Hebreos 10:25, donde nos ordena el apóstol que escribió aquí Hebreos, dice, no dejando de congregarnos. Entonces esto es lo que la superinteligencia nos puede decir a nosotros. Si un incrédulo, uno que no es creyente, hace la pregunta, ¿por qué se congregan los cristianos? Y esto sería la respuesta para quitar toda duda de lo que pueda haber en nuestras mentes. Fíjese qué potencia tenemos hoy. Muchas de las veces en un 10%, casi el 8% de las personas nos asustamos en pensar dónde está mi teléfono el día que lo perdamos. Así de tanto que estamos dependiendo del teléfono hoy en estos tiempos, que todos podemos llegar en acuerdo, dependemos de él para llamar, dependemos de él para comunicarnos con nuestros paisanos, con nuestros parientes en lugares lejanos, ya por medio de todo lo que el teléfono nos ofrece, y también para hacerle a veces preguntas, para ir a donde podamos ir, ¿verdad? Y es una ventaja tremendamente grande, y muchas de las veces el 8% de 10 dicen que se asustan en solo pensar qué haríamos con el teléfono. Yo me he hallado en situaciones donde a veces el teléfono se me va en blanco, estando en un lugar donde ya no agarro señal. Y créanmelo, es muy espantoso, porque ahora ¿cómo le hago? Tuve que aprender por la experiencia, ¿verdad? Que pasaba yo a veces de no olvidarme por dónde voy, para que así pueda regresar para atrás
donde pueda levantar señal. He hallado en situaciones donde a veces tengo que esperar, estoy perdido, tengo que esperar que alguien pase para decirme para dónde puedo ir, como en la antigüita. Y digo yo, wow, ¿cómo le hacían nuestros antepasados, verdad? Gracias a Dios por toda esta tecnología. Hoy en esta mañana queremos también más que todo, como la vez pasada, queremos leer aquí en Lucas y les voy a pedir que si nos podemos poner en pie y vamos al primer capítulo y vamos a mirar otro ejemplo de otro que estudió, que hoy vamos a estudiar nosotros también en esta llamada Cuaresma, que no lo hallamos como pecado, pero que vamos en acuerdo en estar sintonizados también, en reflexionar en la vida de Cristo, en la muerte, en la resurrección y en todo lo que los evangelios nos enseñan. Vamos a Lucas, al capítulo 1, y vamos a leer solamente 4 versos. No vamos a leer muchos, nomás 4 versos, y le voy a pedir que nos pongamos en pie en este día del Señor. Este es el día que el Señor ha seleccionado para su iglesia congregarse. Es el día donde Dios es muy celoso, ¿verdad? Pero que por eso le pedimos a Dios, Señor, perdónanos, somos pecadores, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, y así lee la palabra del Señor. Este es Dios hablándonos a nosotros a través de su palabra. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, Podemos tomar nuestros asientos. La semana pasada estuvimos mirando, ¿verdad? Antes de iniciar el mensaje, Romanos 1, capítulo 1, verso 1, del 1 al 6. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que Pablo también en una cierta forma similar también se expresa en esa forma, como él investigó todo con mucho cuidado. Yo creo que esto muchas de las veces es bueno, porque nos ayuda, ¿verdad? Al final. Es bueno tener Cuaresma, es bueno, ¿verdad? Por la razón dada de que no nos olvidamos del Señor. Uno de los más grandes pecados es el olvido. La epístola, ¿verdad? Que estuvimos mirando, ¿verdad? Del apóstol Pablo. La meta hoy, de este día, es predicar lo que el enfoque principal de la Biblia da. La meta hoy es predicar lo que el enfoque principal de la Biblia da. Cristo. En esta Cuaresma de este 2025. Cristo debe de ser el tema principal, yo creo, y la iglesia lo debe de creer también. Cristo debe de ser el tema principal, el enfoque siempre, siempre. Y como hemos visto, aquí salgo un poquito de lo que estoy aquí, lo que está escrito, desafortunadamente no es así el caso. Podemos hallar mucho desacuerdo porque la necesidad es tremendamente grande. A veces se tienen que tocar otros temas para auxiliar, ¿verdad? Esas necesidades, pero yo creo que lo más importante es predicar a Cristo siempre. Y nunca debe de ser de aburrirnos en el tema porque hay mucho de qué predicar. Hay muchísimo que investigar, a lo que yo veo, hay mucho material que podemos estar aquí por mucho tiempo en el tema. Las semanas pasadas estudiamos los salmos, ¿acuerdan ustedes? Hallamos los salmos mesiánicos, como los llamamos, ¿verdad? Los últimos salmos que estuvimos estudiando, ahí hallamos al Mesías reinando.
nosotros sabemos muy bien que aunque no clarifica que es Mesías, ¿verdad? Por visto de otros pasajes en la Biblia nos ayuda a entender que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. O sea, entonces cuando habla de que Dios va a reinar al final para este pueblo, significa solamente de que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo estarán reinando para siempre en esa era milenial. Estuvimos también mirando la preexistencia de Cristo, bíblicamente hablando, mirando que Cristo preexistió en la eternidad. Y yo sé que muchos de nosotros quizás en la escuela dominical, en las clases de jóvenes, cuando veníamos a la clase de jóvenes, quizás hubo una temporada donde se nos explicó de esto, pero muy breve, y quizás fue la primera vez, no pudimos nosotros agarrar el sabor a ello, ¿verdad? Y tuvimos que regresar para atrás, quizás ha sido tiempo, quizás esta es la primera vez, ¿verdad? Pero estuvimos estudiando la preexistencia de Cristo, que Él estuvo con Dios, y lo que la Biblia nos enseña de esto. Estuvimos mirando también que no queda allí, sino que de la eternidad Dios tiene poder sobre el tiempo que es aquí en la tierra, lo terrenal, como estuvimos estudiando en doctrina hoy en esta mañana. Y miramos nosotros las profecías, ¿verdad? Después de la preexistencia miramos que las profecías y Cristo. Después al final miramos que Cristo es el mediador entre el hombre y Dios, ¿verdad? Esto es algo muy interesante el domingo pasado que estuvimos estudiando el mediador, que es Cristo Jesús. Él es el que hizo el pacto y hizo un pacto con Dios, no como el hombre. Cuando miramos la Biblia, los pactos que Dios hizo con los hombres siempre le fallaron a Dios, no cumplieron perfectamente como Dios demandó en su gracia y en su misericordia que nos tuvo. Pero miramos nosotros que Cristo Jesús, cuando hizo el pacto, mirando la eternidad, conforme a las escrituras que nos deja la Biblia, miramos que Él lo cumplió en una forma perfecta. Y aquí es donde nosotros podemos mirar, ¿verdad?, que este pacto se cumplió perfectamente bien. Y tenemos que mirar también una de las cosas, la distancia que hay entre el hombre y Dios. Hay una distancia que el pecador tiene con Dios. Al menos de que sea por medio de Cristo, no puede haber una relación. Dios tiene una relación por medio de sus ordenanzas y por toda su provisión y todo lo que Él ha hecho en la creación. Por medio de la naturaleza, Dios puede proveer una cierta relación y hacerle al hombre creer que Dios está cercano, pero no es una relación que salva, no es una salvación que salva, solamente es una mitad, una parte nomás muy pequeña que no puede salvar al hombre. La Biblia nos demuestra que Dios está muy distante del hombre, simplemente acordándonos de un verso donde dice Dios es santo, 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 ¿verdad? Donde nosotros miramos su santidad, está muy lejos. Nosotros a veces ni llegamos a la primera, y más ninguna yo creo que llegaríamos nunca a la tercera. Dios es santo, santo, santo. Miramos que Él está muy lejos de nosotros, pero en Cristo Él se acerca a nosotros. Sin Cristo, hermanos, no tuviéramos nosotros ninguna esperanza aquí nosotros los mortales para vida eterna, sino para muerte eterna solamente. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros miramos también en el Evangelio de Juan, Juan lo describe como el Hijo del Hombre. Lo describe como el Hijo del Hombre que iba a representar al hombre delante de Dios. Lo representa el Evangelio de Juan como el Maestro, el gran Maestro. Lo representa como el ganador de almas, el mejor ganador que puede ganarse el premio sobre todos los evangelistas. Hemos mirado muchos evangelistas grandes en nuestro tiempo en el que hemos existido. El uno que es muy común sería Billy Graham, que cuando él estuvo joven ganó a muchas almas para Cristo, pero ninguno nunca podrá compararse con Cristo. Él es el
ganador de las almas. Él es el gran médico, porque aun cuando los médicos llegan a no poder sanar una enfermedad, Él puede. Él es el médico de los médicos. Él es el pan de vida, porque la palabra de Dios dice, no solo vivirá el hombre del pan, sino de toda la palabra de Dios. O Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es el defensor del débil, Él es el que defiende al débil, Él es la luz del mundo. Cuando todas las luces se van, Él sigue siendo la luz. Él es la luz del mundo. Él es el mejor pastor, Él es el buen pastor, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, como lee la Biblia. Él es el príncipe de la vida también. Él es el rey de reyes. Él es el siervo también, cuando vemos nosotros el Evangelio de Juan. Él es el consolador, el gran consolador. Él es la vid verdadera. Él es el dador del Espíritu Santo. El gran intercesor. Yo me admiro con algunos que oran. Hemos visto muchos en la historia. Aún yo tengo el privilegio de tener una que tengo en casa, que puedo decir, me quedo muy atrás, que es una intercesora, tremendamente intercesora. Y no lo digo yo porque es mi madre, pero es intercesora. Y a veces el pecado en nosotros nos hace pensar y decir, ¿por qué? Pero ella es intercesora. Y puedo decir, ella intercede. Pero este es grande intercesor, es el más grande intercesor. El sufridor, Él es el modelo del que sufrió. Él es el Salvador, Él es el conquistador de la muerte. Nadie pudo conquistar la muerte, solo Dios en Cristo Jesús. Y antes de todo, el restaurador del que en verdad se arrepiente. El restaurador del arrepentido. Esto lo podemos nosotros hallar, ¿verdad? Un ejemplo del restaurador, del arrepentido, lo podemos hallar en Juan, en el capítulo 21, verso 1 al 17, donde Pedro se arrepiente del pecado que había él cometido. Cristo lo perdona, lo restaura y sigue con la comisión que tiene. Fíjese qué precioso es Dios cuando nos instala. Está la gracia de Dios. Si hay alguien de una empresa, de una organización que yo quiero ser parte, sería esta, donde se me perdona mis debilidades, donde se me perdona, donde yo no a veces voy a poder, donde no nomás una vez, 2 veces, 3 rebosa. Allí es de donde yo quiero ser parte. Promesa que puedas en la presencia del Señor, estar en su pleno gozo, estar en su plena presencia. Hermano, hermano, lo que aquí el mundo ofrece es temporal. Estamos a veces en la vida, miramos ciertas cosas y no queremos reflejar en ello, pero a veces esta vida nos deja muchas lecciones. A veces yo creo que es mejor tener los ojos cerrados. A veces yo creo que es mejor no mirar las cosas muy claro a lo que pensamos, porque lo único que va a traer este mundo es dolor, aflicción, depresión, preocupamiento. Porque cuando miramos la situación en lo que el mundo ofrece, con esa claridad podemos mirar nosotros que si Cristo no existiera, este mundo no tiene ningún sentido. Cristo es el que le da el sentido a este mundo. Por eso podemos entender hoy que muchos, no mucho tiempo necesitan durar, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque miran que no hay solución en este mundo, que es verdad. Sin Cristo no hay solución en este mundo. Cristo es la única solución y a Él es al que queremos tener en nuestras vidas. Por eso su palabra, la Biblia, nos trae consuelo cada día. Cada día es un pan que podemos comer y alimentar nuestras
nuestros cuerpos y nuestras vidas espirituales. A veces en este transcurso vamos a pasar por situaciones nuevas en nuestras vidas que no pasamos años atrás. Y tenemos que aprender cómo luchar con ellas. Pero qué mejor tener a Cristo que nos ayudará a poder luchar, contrarrestar todos estos obstáculos que puedan venir en nuestras vidas. Porque cada año no nos podemos decir que nos aburrimos. Dios no nos deja que nos quedemos aburridos. Siempre hay algo que Dios no quiere que vivamos vidas aburridas. Siempre hay algo nuevo. Y siempre hay algo que a veces necesitamos, siempre necesitamos la ayuda de Dios. Yo sé que no necesitamos orarle y pedirle a Dios, por ejemplo, ayúdame Señor a comerme esta steak, porque yo me la puedo comer. Pero hay ciertas cosas donde sí necesitamos pedir la ayuda de Dios, ¿verdad? Cosas que a veces son nuevas para nosotros y difíciles, y qué mejor ir a la palabra de Dios. Miramos así la preexistencia de Cristo, las profecías acerca de Cristo y la obra de Cristo como mediador entre el hombre y Dios. Nunca nos olvidemos, y es triste mirar, como les digo, preferimos a veces no mirar estas cosas. Quizás ahora ni podemos ignorarla ya cuando miramos estas cosas. La gran mentira que a veces puede ver en algunos lugares, pensando de que hay otros mediadores que nos pueden ayudar, viendo que la Biblia solamente indica uno. Hay un mediador entre el hombre y Dios. Hoy miraremos que hubo 40 profecías y no vamos a leerlas todas. Tenemos todavía el tiempo durante estas 2 semanas para poder hablar un poquito concerniendo ellas, pero no este domingo vamos a tocar las 40 profecías. Pero quiero que usted anote que por ley hallamos nosotros en la Biblia 40 profecías sobre Cristo Jesús. ¿Qué me dice eso a mí solamente con el número 40? Con eso me puede explicar a mí y aclarar de que la Biblia solamente habla de Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, y las profecías que hay, las 40 profecías se tratan de Cristo. ¿Para qué se tratan? Son ayudas que Dios nos ha dejado a nosotros escritas para que nosotros podamos hallar más fuerza a nuestra fe, alimentar nuestra fe más, alimentar nuestro servicio a Dios más cuando conocemos por leerlas y confirmarlas de que hay 40 profecías sobre Jesucristo. Nos damos nosotros cuenta, ¿verdad? También que de ellas podemos mirar nosotros, hay 34 de la muerte de Cristo desde Génesis, Salmos, Daniel, Isaías y Zacarías. Génesis, Salmos, Daniel, Isaías y Zacarías son estos profetas que Dios usa. Porque Génesis también fue escrito por Moisés y Moisés también se consideró como uno de los profetas que Dios usó. Y podemos decir que allí podemos hallar profecías concerniendo la muerte de Cristo. Los salmos también igualmente podemos hallar que Dios por medio del Espíritu nos deja allí en los salmos. Daniel fue un profeta, Isaías fue uno de los más grandes profetas también que miramos, que nos deja también estas profecías. Y podemos mirar 34 profecías que fueron escritas en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes estaciones del tiempo. Génesis, Salmos, Daniel, Isaías, Zacarías, todos escritos en diferentes tiempos, pero todos con el enfoque de lo que iba a venir después. Esta era la esperanza de este pueblo que creía. Ahora, yo no quiero que ustedes se vayan a confundir, pero no todo el pueblo como hoy fue creyente. Siempre ha habido y siempre será una minoría. Oíamos nosotros siempre hablar antes esa palabra aquí, de la minoría. Siempre va a haber una minoría de creyentes. Y el pueblo de Israel nunca quiero yo
desviarlos a ustedes a pensar de que era la mayoría. No, era una minoría, y esta era la esperanza de que un día viniera este rey que Dios iba a ungir para que ellos pudieran salir de el cautiverio o de la esclavitud o de lo que estaban aconteciendo en esos tiempos y sacarlos y llevarlos a una mejor tierra. También nosotros podemos mirar también que en la Biblia, al lado de las profecías que estamos viendo, que son 40 y 34 de la muerte, podemos mirar nosotros también aquí los milagros que Cristo hizo. Ahora, los milagros, hermanos, ¿verdad? No quiero que ustedes vayan a malentenderlo, porque muchas de las veces si no se nos instruye para qué fueron vistos, podemos a veces nosotros pensar algo diferente a lo que les voy a decir. Pero los milagros que Cristo hizo, visto que el profeta Isaías, uno de ellos, el profeta Isaías, habló de los milagros que Cristo había de hacer, se realizaron todos en Cristo. O sea, Isaías había predicho de que el Mesías haría milagros. Y cuando Cristo vino, ¿qué mejor evangelio que el evangelio que es dado a ellos, a los judíos, que es el evangelio de Mateo? Cuando nosotros vamos a Mateo, vamos a darnos cuenta aquí de algo. Ahora, llegamos a ver de que hubo un sinnúmero de milagros de Cristo, pero los que están registrados en la Biblia, si usted lo estudia, que no creo, pero los eruditos lo han hecho por nosotros, solamente hallamos 35 milagros que Él realizó. 35 milagros que Cristo realizó, que están escritos en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos, como se les llama, y el de Juan. Pero aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, que en el evangelio de Mateo habla un poquito diferente para que nosotros miremos que hay una posibilidad de que haya visto más milagros. Y cuando miramos nosotros aquí el evangelio de Mateo en el capítulo 4, verso 23 al 24, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Punto. Es todo. ¿Cuántos? No sabemos, pero el Señor iba sanando. ¿Serían estos 35? Sí, y un poquito más quizás. No sabemos cuánto. Entonces, aunque en la Biblia está registrado y solamente pudiéramos hallar 35 milagros de Cristo de sanidades, sanaciones, miramos que Mateo nos dice un poquito diferente. El capítulo 8, verso 16, otra vez, bíblicamente hablando, cuando se trata de los milagros de Cristo, dice, y cuando llegó la noche, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¡Wow! Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cuántos todos? Sería algo, no sabemos. Es una exageración. Hay una palabra que se usa para esta exageración, ¿verdad? Que pudiera haber dado para darle más énfasis cuando dice todos, porque sabemos muy bien que no fue todo el pueblo, pero la Biblia dice todos en el sentido de que todo el mundo vino. Como nosotros usamos esa frase, todo el mundo vino, pero no queríamos decir que todo el mundo vino, ¿verdad? Queremos decir que mucha gente vino, se concurrió de gente, pero no todo el mundo vino, no estuvo ahí Japón, Rusia, y verdad, Alemania y todo, pero es un decir, para dar énfasis de que había muchísima gente, ¿ok? Esto es una de las cosas que nos ayuda a nosotros para poder entender un poquito más, porque hay algunos que a veces dicen, no, hermano, pero ahí dice todo y todos fueron. Bueno, es una forma en cómo expresarse. La Biblia usa para darle énfasis. Entonces, el capítulo 9, verso 35 también, dándole más aumento a los milagros que Dios a Cristo hizo. El verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda, esa palabra es grande. Toda. Estamos hablando nosotros de toda, todo. Dame todo, es todo. Dame todo tu corazón, es todo. No estamos hablando de una caja parcial. Estamos hablando de todo, la caja totalmente llena. Cuando nosotros miramos aquí este capítulo 10, verso 1 también, entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El verso 8, el Señor les dice aquí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros nos damos cuenta que también en el capítulo 11, verso 4 al 5, otra vez, aquí respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veéis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto es el evangelio. Y luego, nomás no está en mis notas, pero fíjense bien que después aquí se usa, en el verso 9 dice, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí nos damos cuenta nosotros también el lugar que Juan iba a llevar. Nos ayuda también para mirar que él es otro señal para darnos a nosotros ese señal para confirmar que él es el Cristo. Juan iba a tomar el lugar como Elías. Una de las cosas que el pueblo judío dice es que creen que está escrito por los profetas es de que Elías iba a venir primero. Elías iba a venir primero y iba a ungir a este Cristo que Dios iba a escoger para librar a este pueblo. Y hasta la fecha, esa es la creencia de ellos de que Elías va a venir. Bueno, aquí la Biblia nos enseña que Elías vino, no en carne, pero en espíritu. ¿En quién? En Juan. Y Juan fue una confirmación solamente de que él era el Cristo. Cuando nosotros miramos los evangelios y podemos ver estas cosas, hubo señales por donde quiera que, hermano, ahí no había ninguna pérdida, ahí había pura claridad, pero miramos qué tan ciego o qué tan grande la ceguera estaba de este pueblo que no pudo mirar estas cosas. Y esto es triste porque miramos nosotros, ¿verdad?, que se la perdieron todas esas gentes. Y así Dios quiso que se perdiera esto. Y podemos mirar otras citas también, como Mateo capítulo 11, verso 4 al 5, o luego el verso 20 al 24. Podemos mirar esto también en el mismo evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 15, capítulo 14, verso 4, capítulo 15, verso 30, capítulo 19, verso 2, y por último el capítulo 21, verso 14, que confirman que no nomás solamente los milagros que están registrados hizo Cristo, sino que hubo muchos que hizo el Señor en la presencia de su pueblo, mas este pueblo no los creyó. Miramos otras cosas también, ¿verdad?, que podemos mirar nosotros en estos milagros, en estos ejemplos, en este caso, como por ejemplo también en uno de los evangelios que no es el sinóptico, que es Juan, podemos mirar el primer milagro que Cristo hizo, fue la conversión del agua a vino, la conversión del agua a vino. Y podemos mirar nosotros que esta es una imposibilidad en la naturaleza. Si nosotros hablamos estas cosas con una persona,
Naturalmente va a decir esa fue una locura porque eso nunca ha acontecido. Pero aquí vemos que la Biblia se atreve y lo hace para demostrarnos a nosotros que sí es posible. Con Dios todo es posible. Estuvimos estudiando hoy la providencia de Dios, donde Dios no necesita ir por nuestras leyes o nuestras reglas de todo lo que sube, baja, por ejemplo, así decirlo, de decir es imposible caminar en la agua. Dios puede hacer lo que Él quiere. Dios puede caminar en la agua, puede correr en la agua, puede hacer lagartijas en el agua, Cristo. Él puede hacer esas cosas. Él puede caminar en el aire, Él puede hacer esas cosas. Eso es lo increíble de Dios. Entonces Dios nos demuestra a nosotros que eso no es, Él no trabaja solamente por nuestras órdenes, lo que está en orden. Él hace lo que Él quiere. Y aquí miramos nosotros que aquí vemos el primer milagro, que es un milagro. Este es un milagro. Un milagro se identifica como algo que no puede ser. Es imposible que eso acontezca. Este es un milagro. La conversión de agua a vino es una cosa que si tú le dices a alguien que ha estudiado, una persona, un profesor, se va a reír o va a decir que comiste, que tomaste, has leído mucho, necesitas un poco de descanso, te estás volviendo loco. Pero estas son las cosas que ellos pueden decir. La curación de la suegra de Pedro, la curación de esta mujer que tenía una fiebre, esto también fue considerado como un milagro. Y esto lo podemos hallar nosotros también en Lucas 4, verso 38 al 39, Marcos 29, 31 también confirma esto, y Mateo 8, 14 al 15. ¿Qué? La curación de la suegra de Pedro, la curación. Esto también fue considerado como un milagro, porque se hallaba la suegra de Pedro en cama. Estaba muy grave la señora. Quizás muchos ya pensaban que ya ella iba a ir a descansar. Pero vemos que Dios tuvo otro plan. Y a veces así es, ¿verdad? Dios tiene otros planes, no son los nuestros. Y aquí vemos nosotros, bendito sea Dios, que usó a su hijo para glorificar al hijo en sanando la suegra de Pedro. Vemos otra cosa también. Aquí vemos algo muy interesante porque nosotros, la Biblia nos habla cómo él vino también a dejar el ejemplo a la nación. Si nosotros miramos a los profetas, una de las más grandes reprensiones que ellos reciben es de que ellos descuidaron las viudas, descuidaron los huérfanos, no alimentaron a los pobres. Ese fue el más grave pecado que ellos hayan cometido. No amaron a su prójimo, y menos amar a su enemigo, menos. Y Cristo es el verdadero israelita por la razón dada de que Él cumple todo lo que el Señor le dice que haga. Por eso Él es el mero mero. Él es el Rey de Reyes, sin duda. El testimonio que está archivado, no hay ninguno que llegue a medir lo que Cristo midió. Él fue a las viudas y sanó a las viudas que estaban enfermas, sanó sus familias. Él fue al que no tenía de comer y les dio de comer. Y ahorita lo vamos a mirar aquí. No nomás a uno, no nomás a dos, a 5,000 Él le dio de comer. Él dijo, no. Yo no quiero que aquí nadie se vaya a ir con hambre. No quiero que aquí nadie se vaya a ir sin comer, porque yo quiero darles de comer. ¿Qué tenemos aquí? El Señor dijo, no tenemos nada. Y si vamos a tener que ir a las aldeas, y no creo que ni vayan a tener lo suficiente para tanta gente que viene o vino a escucharte, Señor. El Señor dice, ¿qué tienen ustedes a mano? No, pues tenemos nomás estos panes y estos peces. Pues démelos para acá, yo me encargaré del resto, no se preocupen. Aquí está Dios con ustedes, Dios Hijo. Y yo voy a hacer el milagro para que todos coman. Ahora, miramos nosotros aquí donde Él alimenta al hambriento. Miramos aquí, hermanos, ¿verdad? La resurrección del hijo de la viuda. Lucas 7:11. Lucas 7:11 otra vez aumenta nuestra fe porque nos demuestra que tiene la potencia para resucitar al muerto. Ahora, esto quizás no tiene mucho significado para nosotros en este momento, quizás. Eso es si alguien en nuestra familia, ¿verdad?,
bueno, si alguien fallece, queremos resucitarlo, bueno, quizás va a tener mucha importancia, pero si no aconteciera eso, no hay problema, porque tenemos la esperanza de resucitar un día, porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Aquí nosotros miramos un ejemplo donde Él demuestra su poder en Lucas capítulo 7, el verso 11 al 15. Quiero leerlo, quiero que miremos aquí el grande milagro que Él hizo con este hijo de esta viuda. Amén. Dice, y aconteció que después Él iba a la ciudad que se llama Naín, y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Imagínese usted. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, llevaba y entró a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro de los que lo llevaban. Se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. No hay exclamación, porque la Biblia no demuestra una exclamación, su mamá le dijo, levántate. Se levantó y regresó para atrás con su madre. Fíjense qué interesante es esto. Demostró el poder, toda la gente quedó atónita. Óigame, hermano, en un momento donde no hay ninguna ayuda, ningún auxilio médico, no sabemos cuánto tiempo tendría este joven muerto, pero ya estaba declarado muerto. Y al momento que vemos nosotros que Jesús entra con todos sus discípulos, qué mejor oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste durante el tiempo que todos sus discípulos y esta gente que va con ellos lo siguen. Y el Señor va, mira la oportunidad, es dirigido por su Padre. Siempre, nunca perdamos eso. El Padre le dijo, hey, vamos para allá, hijo. Y él, como compasivo, la voluntad la halló, tuvo el poder, fue y sanó o resucitó a este que había muerto. Este es el Cristo al que servimos, hermano, que nos deja una esperanza de que aún hasta que si sepultan nuestros cuerpos, no lo digo porque alguien aquí se vaya a sentir, ya hermano, no, es que la Biblia nos deja a nosotros una esperanza. Aunque nosotros estemos en gloria, no piensen que nos vamos a quedar en gloria. Vamos a estar allá gozándonos con todos los creyentes, toda la luz, y vamos a estar allá entre ángeles, va a haber un gozo, que no va a haber tristeza, el gozo va a ser muy sublime, no va a haber tiempo de pensar de los que no estén ahí, porque el gozo va a ser muy grande. Es como en el tiempo que nosotros salimos, por ejemplo, aquí en este mundo terrenal a vacacionar, pero vamos a regresar a lo que es, al TikTok, al trabajo, ¿verdad? Es triste, pero mientras salimos, no nos pensamos en eso, no andamos allá preocupados de esas cosas porque nos gozamos en ese momento, por un tiempecito, allá va a ser en la eternidad. Y vamos a gozarnos en la presencia de Dios, pero no quedamos allá. El Señor nos dirá después en la eternidad, regresen para atrás a la tierra, a sus cuerpos, y regresaremos donde esté el cuerpo. Si está en qué estado esté, el Señor nos va a ordenar con el poder y la potencia, regresaremos para atrás. Eso es increíble. Y resucitaremos de entre los muertos, los justos en Cristo Jesús. Y ahí nos veremos todos y saldremos y aquí, y nos veremos con lo más glorioso, hermanos. Si usted, hermanos, no nos vamos a preocupar mirarnos en el espejo, nos vamos a ver tan guapos y guapas y simpáticos y fuertes, hermanos. Ese va a ser el poder de Dios. Nos vamos a mirar como el primer Adán y como la primer madre de la humanidad se miraron al principio en el huerto de Edén. Bueno, esto es lo que la Biblia nos demuestra. Cuando Cristo salió de la tumba se miró como si nada le hubiera pasado, pero sí habían cicatrices de lo que pasó, pero ya estaban curadas. Aquí miramos nosotros
donde Cristo también demuestra otro milagro. Estamos hablando de Cristo en este domingo y miramos la curación en el sábado, donde creó también mucha controversia. Esta mujer estaba afligida, se dice, encorvada, y estaba afligida por la aflicción. Era en un caso donde su cuerpo ya estaba tomando control y estaba cambiando la forma en que ella tenía que caminar, en la forma en que ella tenía que acostarse. Hermanos, su cuerpo se estaba deformando. Esto es a veces lo que pasa. He visto yo casos a veces donde yo he levantado personas así que están en estos casos y hermanos, se tardan una eternidad para entrar en el carro, cuando nosotros, usted y yo, podemos en un minuto meternos y irnos ya. Me quedo yo pasmado de mirar lo que pasa en la vida. Los que podemos estar aquí, que podemos caminar, que podemos hablar, podemos mirar, podemos oír, hermano, dele gracias a Dios, porque hay gente mucho más joven que no pueden oír, no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden, hermano, están conectados a una máquina que tienen que ir cada semana, 3 veces a la semana. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Pobres almas que están conectadas ahí, que tienen que conectarlos para que puedan vivir, porque si no, saben ellos bien que si no, va a ser otra cosa. Esta mujer estaba afligida. Lucas 13:10. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17 nos deja esta narración de que vino Cristo y miró a esta mujer. Y el día de reposo no iba a impedirlo porque Él estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo y ellos sabían bien que ese día era un día de glorificar a Dios. Era un día donde el Señor les dice, ¡hey! ¿Ustedes no le tuvieran compasión a una mula de ustedes si se cayera? ¿No estuvieran ahí todos ustedes? Yo los puedo mirar a 4 de ustedes ayudándole a una de sus mulas que se caiga, que se hubiera caído de una montaña, ahí estuvieran tratando de sacarla. ¿Por qué? Porque le tuvieran compasión. Nosotros somos personas de compasión. Y ustedes creen, le dijo el Señor, que yo voy a dejar que esta mujer que ha sufrido por tanto tiempo y que está en la voluntad de Dios más que todo, de sanarla, dejarla que así se quede. Yo le voy a mostrar compasión porque yo sé que está en lo bien de mostrar compasión porque no está en contra de la ley. Si hay una cosa que supera la ley es el amar, es el amor. El más grande mandamiento, sacamos 10, pero el que resume todo, Cristo nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande mandamiento. Cristo no quedó milagro, fue cuando alimentó 5,000. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versos 5 al 13, no dejó a uno que se fuera a la casa sin comer. El Señor les dijo, si los dejo que se vayan, se van a ir sin comer y van a tener hambre. Y quizás 1 o 2, algo puede pasar. El Señor dijo, no está bien. Que se sienten, pero Señor, ¿dónde agarramos? No te preocupes. ¿Cuánto tenemos? Solamente Él. Yo hubiera estado ahí al lado a ver qué va a hacer el Señor, ¿verdad? Mirándolo. Así como a mí me miran a veces cuando me hallo en situaciones difíciles, ahora sí que vamos a hacer. Me miran a veces a mí y me dicen, ahora sí que vamos a hacer, pastor. Bueno, pues vamos a hacerla así. O vamos a, ok, muy bien. Estos no son ni milagros, nomás son auxilios y yo creo que ustedes también lo pueden hacer, pero aquí era un caso que requería un milagro. Y si el Señor iba a estar ahí y yo hubiera sido uno de los discípulos que está ahí, estuviera a ver qué va a hacer el Señor, a ver qué va a hacer con esos 5 panes. Y al ver que todo esto se está produciendo, me hubiera quedado atónito, admirado, me hubiera quedado pasmado de mirar todo lo que el Señor hizo. Me queda solamente un poder dentro de mí de querer salir y proclamar el Evangelio a todo el mundo como lo hizo la iglesia, porque ellos habían visto estas cosas. Una de las cosas también muy interesante, al lado de todos los milagros, las sanidades que nosotros miramos aquí, que me emociono, porque estamos hablando de Cristo.
Yo me emociono, me da vida, me da fe. Hermanos, es como si, wow, me hace mi día. No sé de usted, pero me hace mi día. Me hace mi día. Me hace mi día. Hubo las parábolas de Cristo. Cristo demuestra que están registradas 30, y no hay otro lugar donde diga, quizás haya dicho otras parábolas, pero están registradas 30 parábolas en los evangelios sinópticos. O sea, los evangelios que tienen el mismo punto de vista, aunque están escritos por diferentes autores, concuerdan y van en acuerdo. Estos son los llamados sinópticos. Juan no es un evangelio sinóptico, pero es un evangelio que está en la Biblia, que habla de Cristo y que fue para la iglesia. Tenemos 30 parábolas que nuestro mediador, nuestro Salvador, dio. Una de ellas es el sembrador. El sembrador. Y en el contexto que se cree que se dio esta parábola, que se halla en Mateo 13, versos 5 al 8, Marcos 4, verso 3 al 8, y Lucas 8, versos 5 al 8, es a la orilla del mar, a la orilla del mar. ¿Y qué mejor sembrador que Cristo? Cristo fue el sembrador de sembradores. Si hubo alguien que conoció la semilla, si fue alguien que supo cómo la potencia de la semilla, lo que iba a producir a él era el sembrador, y él se consideraba como el sembrador que sembraba. Y él no era uno de los que, digamos, se iba a poner triste si no iba a dar fruto. Nos demuestra el proceso, nos demuestra a nosotros las estaciones de la semilla, nos demuestra que hay posibilidades que unos hasta hagan mucho, como hemos visto grandes evangelistas, grandes ministerios, que la semilla ha producido mucho, ha producido muchísimo potencia. Es la palabra de Dios. Hermanos, no es la compasión que yo le tengo a la gente, que es lo que me hace salir y hacer estas actividades. No es la palabra de Dios la que me da el ánimo de ministrar, estar ministrándole a los niños, a los jóvenes, a los hermanos, a las hermanas. Es la potencia de la palabra de Dios que no me hace desanimarme. No le digo que no me desanimo, pero la palabra de Dios me levanta con ánimo y me da la potencia que necesito. Entonces, si nosotros sufrimos de la enfermedad del desánimo, la palabra es la vitamina, es la medicina. El sembrador, lo vemos aquí en Mateo 13, versos 5 y 8. Miramos nosotros también la semilla de la mostaza, miramos nosotros la cizaña, y miramos nosotros también esta parábola de la levadura. Las parábolas que él ilustró, si lo podemos decir así, a solas con sus discípulos. Ahora, esto nomás está gratis aquí. Las parábolas, hermanos, no fue para aclarar más el mensaje como ahora nosotros en la iglesia lo hacemos, sino que fue lo contrario, fue para esconder el mensaje de los que estaban alrededor. Era como una forma en que Dios dijo que el Cristo tendría que hablar o comunicarse con los que son suyos por medio de parábolas, para que el enemigo, o sea, los que querían matarlo a él, no pudieran ellos entender el mensaje. Fue una forma en que ellos se comunicaban. Los criminales tienen una forma en cómo ellos comunicarse cuando van a hacer ciertas cosas. Tienen un cierto lenguaje. Así como la iglesia también. Cuando nosotros nos comunicamos entre la iglesia, al principio del día, Dios le bendiga, pero hay casos donde a veces bendiciones. ¿Y qué significa bendiciones? Pues significa que Dios te prospere, que tengas gozo, que sigas próspero en tu vida, ¿verdad? Cuando un cristiano se saluda así, eso es lo que significa bendiciones. El mundo no sabe lo que hablamos.
No sé, pues que eso sí. Ya quieren ellos usar nuestra terminología, ¿verdad? En hablar como nosotros en el habla inglés, pero no va a funcionar porque no tiene la potencia que es Cristo, que está en la palabra, bendito sea Dios. Pero nos damos cuenta que Él habló con sus discípulos a solas, ¿verdad? Los tesoros que estaban escondidos. Entonces, otra vez, cuando usted mira las parábolas en la Biblia, nos demuestra a nosotros que Cristo le dice a sus discípulos, hey, cuando yo hablo en parábolas, lo hago para esconder lo que no quiero que sepan estos fariseos. Hablo para esconderlo de ellos, ¿verdad? No me voy a quedar callado, pero quiero que ustedes sepan que así es como yo me voy a comunicar. Entonces esto iba a requerir un poquito de oración de parte de ellos y nosotros para entender estas parábolas. Nos damos cuenta nosotros que también hubo la parábola, ¿verdad?, que dio de la perla de gran precio. Como el hombre, si podemos ir aquí, parece que está en Marcos 13. Parece que hallamos aquí en Marcos 13 un ejemplo solamente. Marcos 13, verso 44. Entonces, este no sería Marcos, este sería, perdónenme hermanos. Esto está en Mateo 13, hermanos. Amén. Y está en el verso 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca, buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué nos está diciendo ahí? Este podemos ser usted y yo. Un ejemplo. Yo quiero algo y hago todo lo posible para tenerlo, y si requiere dar hasta todo lo que yo tengo, lo haré. Lo haré. Por ejemplo, ojalá que nunca pase y no está en eso, pero alguien en nuestra familia necesita un órgano nuestro. Bueno, si es un primo distante, bueno, lo sentimos, ¿verdad? Oramos por él. Pero ¿qué tal si es nuestro hijo o nuestra hija que necesita un riñón o parte de nuestro hígado? Nos acordamos nosotros bien de una familia que estuvo aquí, que su hijo estaba muy delicado de este caso, del hígado, y visiblemente se podía mirar que el niño estaba enfermo. Lo trajeron, oramos por él, no sé, algunos de ustedes se acuerdan. El único que iba a poder ayudar a su hijo iba a ser el padre. Y él estaba dispuesto a dar esa parte de su hígado, casi la mayoría de esa parte de su hígado, para que su hijo pudiera vivir. Porque ya su hijo estaba pequeño, tendría unos 10 años. ¿Y se acuerdan? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo fui al hospital porque iba a hacer una gran operación. Bueno, él dio todo. Ahí dio su vida y todo con los riesgos que iba a ir para que su hijo viviera. Aquí Cristo nos demuestra que el hombre no haría por algo que él aprecia tanto. ¿Qué no darías tú? Pero aquí el Señor no está hablando de una perla, hermano. Él está hablando del Evangelio. Él está hablando de nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes, verdad, haríamos esto? Dar todo solamente para el Señor. Todo mi tiempo, toda mi vida, toda mi juventud, todo tiempo que yo puedo usar para mí. Mire, yo no hice nada, pero hay casos así. Yo no hice nada. Yo y mi esposa, yo la voy a involucrar a ella porque fuimos los dos, no hicimos nada, pero hubo como 4 años que nosotros dimos nuestra vida al Señor juntos, en la iglesia.
sirviendo, viniendo, haciendo, limpiando, pintando, reparando, cuando el pastor todavía aquí vivía. No había tiempo para paris, no había tiempo para visitar familia, no había tiempo para llevar a nuestros hijos a sus actividades, que ellos ni les interesó. Dios dijo, no va a haber actividades en la escuela, pero va a haber actividades en la iglesia, a mi punto de vista. Y siempre hubo jóvenes, y ellos se deleitaban con eso. Ellos no estuvieron en juegos de fútbol, no estuvieron haciendo diferentes cosas. Aquí es donde estaba el Señor con ellos, con los jóvenes que estaban aquí. Y luego después vino otra iglesia con otros jóvenes y el tiempo pasó, ya cuando ya nos acordamos, ya ellos ya se habían casado y ya pasó esa estación. Pero nosotros dimos todo, hasta situaciones donde trabajos. A veces había tiempos donde se me ofrecía a mí, hay que trabajar el domingo, no, porque mi fe está en el Señor. Y yo era nuevo. Y yo estaba dispuesto hasta dar mi vida en ese tiempo, no sé ahora, quizás ahora sí, si Dios me inyecta con mucha fe. Doy mi vida por el Evangelio, que me maten, porque yo sé que yo voy a estar con Cristo un día. Pero hay algunos que no. Pero aquí el Señor dice, ¿qué hombre hace todo y vende todo lo que tiene solamente para ganarse una cosita y que es de tanto valor para él? Esta es la meta. Este es el con que nos podemos medir. Usted sabe que hay mucha gente que a veces, yo me quiero medir en qué nivel estoy, hermano, espiritualmente. Ahí está. ¿Estás ahí tú? ¿Estamos ahí tú y yo ahorita en este momento? Quizás no. Quizás sí. Quizás es absurdo. Ahí te indica a ti y a mí. ¿En dónde estamos? Ahí nos dice el Señor también en la red también, aquí hay otro, que también el Señor nos deja otro ejemplo también tan grande, en el capítulo 13, es el mismo, ¿verdad? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echándola en el mar, recoge de toda clase de pez. Fíjese bien aquí. Y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo echan fuera. Yo he visto videos de pescadores, echan una red, y verdad, ustedes han visto esos videos, y empiezan a sacar muchos peces. Pero el enfoque es nomás de sacar el pez que ellos quieren. ¿Qué hacen con el pez que no? Lo avientan para atrás. No se va con ellos. Entonces, hay muchas de las veces miramos diferentes basura, peces, conchas, para atrás, pero lo que es de valor, para acá. Y el Señor aquí nos deja otro ejemplo al final, cómo será. Dice, muchos van a entrar en la red todos van a estar ahí, pero muchos vamos a ver una separación. Aquí es donde no queremos ver esto. El Señor nos demuestra, me da hasta no sé qué, de pensar que al final Dios va a hacer una separación y va a separar lo que es bueno como lo que no. Y yo quiero estar en lo bueno. Yo digo, el Señor nos advierte antes y nos enseña en la parábola penúltima, antes de llegar a esta, de cómo debemos de ser. Y estas son las parábolas que Él escondía de ellos. Usó muchas tácticas nuestro Señor. Como el ejemplo de los viñadores, Mateo 21 al 6.
les tira una pedrada indirecta por medio de la ilustración y ya voy a terminar ya. Yo pensaba que yo no tenía suficiente material, dije yo, los hermanos, esto se lo van a comer rápido, este material, pero les estoy dando mucho material. En esta parábola aquí miramos nosotros los viñadores, y él aclara aquí, les dice, ustedes son unos viñadores, pero ustedes nomás están sobre los intereses propios. Ustedes no están de parte de Dios, o sea, estos hombres eran malvados. Y yo le voy a decir algo, al momento que yo miré esta parábola de los viñadores, dije yo, wow, esto está serio, esta situación está muy seria. Estos viñadores eran los maestros, eran los rabinos de aquel entonces, y les dice, este pueblo está solamente sobre algo que no es mi advenimiento, sino que andan solamente por el interés de ellos, es todo. Así los sacó a la luz el Señor. Otra de las cosas que nosotros miramos también, otra parábola también es en Mateo 21, donde demuestra a los dos hijos, demostrándonos nosotros el poder del arrepentimiento, del que hace el bien y el que no. Así Cristo, ¿verdad?, nos demuestra, y quiero ir ahí, ¿verdad?, para aclarar esto, porque quedó no quedó muy claro. Pero quiero ir a Mateo 21. Y vamos a ver aquí ya para terminar. Yo quiero ya terminar aquí esto. Usted sabe ya cuando usted está comiendo algo y se alimenta y se llena y se llena y se llena y se da un poquito más. A veces nosotros nos comemos ceviche y ustedes también en sus casas una hoyota, ¿verdad?, tenemos por costumbre. Y estamos todos agarrando nuestra tostada y estamos hartándonos de puro ceviche. Y ya sabemos bien que ya la barriguita ya nos indica que ya no hay más. Pero ¿qué hacemos? Otra tostada, deme otra. Y, ¿verdad? Bueno, nos gusta, ¿verdad?, el sabor. Así estoy ahorita ya con las cosas del Señor. Un poquito más un poquito. El capítulo 21, aquí en el verso 28 al 32, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, aquí vemos 2. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, sí hizo promesa. Sí, Señor, voy. Y no fue. Y muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Muy fácil. Nos hace la pregunta a nosotros, ¿quién es, hermanos? El primero, el que, aunque haya dicho que no, pero lo hizo, se justifica el hecho. Se justifica el hecho. Pero ¿qué del que dijo sí y no? Y no fue, y no hizo. No se justificó para nada. Este es el ejemplo. Estas son las parábolas. Estas son las profecías de nuestro Señor. Y puedo seguir y seguir y seguir. Pero hasta aquí queremos llegar hoy. Y queremos llenarnos del Señor. No nomás en esta Cuaresma, en todo el tiempo. Dios ha puesto en mi corazón de seguir hablando de Cristo y profundizarnos del Señor. Y seguir adelante. Así vamos en esta mañana a tomar la Santa Cena.